una cierta protección del ciudadano frente al Estado y en ocasiones tiene una perspectiva claramente individual, pero en muchas otras son derechos que debemos analizarlos como derechos colectivos. ¿Vale? Es verdad que dentro del concepto de derechos lingüísticos planteamos cosas que son muy distintas y muy variadas, pero quizás a mí la perspectiva que más me interesa es esta perspectiva de derecho colectivo. Por lo tanto, más que la protección del interés de un individuo, la protección del interés de la comunidad de hablantes de una lengua, ¿no? Desde esta perspectiva, por lo tanto, mucho más colectiva, que me parece que es la perspectiva también que los tribunales europeos han ido construyendo. En cualquier caso, estamos ante un fenómeno jurídico que está en proceso incipiente de configuración y donde más interés tiene es en estados como el que compartimos los invitados en estas jornadas, en el Reino de España, estados que sean plurilingües, ¿vale? Pero que, porque la existencia de varias lenguas y el conflicto entre esas lenguas es lo que da pie a la cuestión de los derechos lingüísticos. Sin embargo, también no podemos perder de vista que cada estado presenta una realidad plurilingüe específica, con una relación entre las lenguas específica, con un reconocimiento de oficialidad o de carácter propio o nacional de cada una de las lenguas específicas y que, por lo tanto, eso da una gran complejidad a la de los derechos, ¿no? En cualquier caso, siendo conscientes que los estados son reacios a avanzar en la normativización de los derechos lingüísticos, lo que yo creo que presenta especial interés atender a la jurisprudencia de los tribunales europeos, tal como me habéis planteado. Antes de entrar, también dejar claras un par de cuestiones sobre la normativa internacional. Yo creo que todos los que hemos manejado un poco la normativa sabemos que hay algunos aspectos que son comunes en toda la normativa internacional. Existe una proclama así como muy buena intencionada, ¿no? Bien intencionada de proteger la diversidad cultural, la diversidad lingüística, el plurilingüismo, ¿vale? Esto como valor jurídico está presente en muchos textos internacionales. Y existen dos ideas que yo creo que atraviesan, ¿no?, toda la normativa internacional, que son, por un lado, el derecho a ser formado en nacional, en una lengua de tu propia lengua, en una lengua de tu comprensión. Por lo tanto, hay siempre este reconocimiento mucho más individual de ese derecho lingüístico en el marco del proceso penal, y luego una idea también genérica de que la lengua no puede ser un motivo de discriminación. Por lo tanto, la relación entre el derecho a la igualdad y el derecho a utilizar tu propia lengua. Todo esto viene, digamos, acompañado del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que efectivamente se da este mandato a los estados de proteger a las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, ¿no? Y a reconocer el derecho de estas minorías a poder emplear su propio idioma. Bien, yo soy bastante crítico con el concepto de minoría y con la posibilidad de utilizar este concepto en nuestra batalla cotidiana en el Reino de España. Primero porque creo que, al menos en los territorios, yo creo que tanto en Galicia como en Euskadi como en los países catalanes, se nos hace muy difícil plantear que los hablantes o los gallohablantes son minoría, ¿no? Esta idea propiamente, ¿no?, del nombre de minoría, yo creo que políticamente nos presentamos que dificultad. En segundo lugar, porque el sujeto político que muchas veces planteamos en nuestros pueblos no está necesariamente vinculado a la cuestión lingüística, por lo cual reconocer subjetividad a la comunidad lingüística no necesariamente se superpone, ¿no?, con el sujeto político con el que nosotros habitualmente trabajamos. Y finalmente, y ahí quizás la idea más importante, porque nos da miedo que, utilizando este concepto de minoría lingüística para defender nuestros derechos, por ejemplo, como catalanohablantes, no acabemos reconociendo el derecho a unas pretendidas minorías lingüísticas en nuestro propio territorio de personas que hablan monolingües castellanohablantes, y que eso no acaba siendo, digamos,
una arma de doble filo en el sentido de que pueda ser utilizada como mecanismo para reivindicar los derechos de esa minoría castellanohablante en nuestros países. Por lo tanto, yo creo que el concepto de minoría, que aparece mucho en la literatura jurídica internacional, es un concepto que no nos es útil para resolver estas cuestiones a nosotros y que plantea un nivel de protección, además, que es más propio, si se me permite, lo digo con todo respeto, más de como de reserva india, ¿no? De garantizar pues, los derechos de comunidades muy pequeñas, muy ya minorizadas prácticamente en esta intención, y por lo tanto en realidades que no se corresponden con nuestras realidades sociolingüísticas. Por lo tanto, es un concepto con el que no trabajo y con el que no voy a trabajar, al menos de momento. Superado el ámbito internacional, en el ámbito europeo, ¿cuáles son los instrumentos con los que nosotros podemos manejarnos? Pues bien, en el ámbito de Unión Europea tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde se hace referencia a la necesidad de proteger la diversidad lingüística, la prohibición de discriminación por lengua. Y quizá en el ámbito más interesante ya es el ámbito del Consejo de Europa, donde disponemos de esta Carta Europea de Derechos de las Lenguas Regionales y Minoritarias desde el año 1992, suscrita por el Reino de España, y que reconoce un nivel de protección de los derechos de la comunidad lingüística, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito educativo, que son, digamos, de un blindaje, incluso, por ejemplo, del sistema inmersivo de educación, y por lo tanto, desde una perspectiva, yo creo, muy interesante en términos de derechos lingüísticos, pero con la dificultad o con el defecto de que este texto jurídico no reconoce o no prevé mecanismos de protección individual o colectiva cuando se dan situaciones de vulneración de los derechos reconocidos en la Carta. Por lo tanto, es una carta que en sí misma no nos permite generar litigios, aunque yo creo que es un instrumento muy útil para enfocar en todos los litigios que nosotros vamos a hacer. Y, digamos, explicado cuál es el contexto normativo, vamos a entrar en lo que es la jurisprudencia, lo que me pedíais que repasáramos un poco, ¿no? en términos de ideas y que puede ser de interés para nuestros litigios. Yo, en primer lugar, empezaré por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo creo que hay tres asuntos que me parecen interesantes. El primero de ellos es el caso Gröner. Es una sentencia de 28 de noviembre de 1989, donde lo que se sometía a valoración por el Tribunal de Justicia era el caso de una profesora de nacionalidad holandesa que había acudido a Irlanda, a Dublín, concretamente a trabajar como profesora de arte. Y en el transcurso de un concurso para ganar la plaza de profesora de arte, se le exigió el conocimiento de lengua gaélica para poder acceder al concurso. Ella no disponía de esos conocimientos, se le digamos, arregló la situación a efectos de que pudiera examinarse, se buscaron mecanismos alternativos. Sin embargo, la señora finalmente no aprobó el examen y, por lo tanto, no aprobó el examen de gaélico y, por lo tanto, no adquirió la plaza. Ella recurrió a la justicia irlandesa, que emitió una pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con el derecho europeo y la libre circulación de trabajadores de esta exigencia de conocimiento de gaélico. Yo creo que esta sentencia nos marca ya algunas de las ideas, yo creo que son centrales de toda esta cuestión, que es que el Tribunal de Justicia plantea que una política que quiera defender y promocionar una lengua de un Estado miembro, que al mismo tiempo es una lengua oficial y que además, según la Constitución irlandesa, es la primera lengua oficial, pues es un objetivo, una finalidad legítima en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, hay que tener claro también que al entrar en conflicto con otras principios, como en este caso pues, de trabajadores, estas medidas, estas políticas, no pueden ser desproporcionadas. Y, por lo tanto, hay que hacer siempre un test de proporcionalidad de estas medidas. En este caso, el Tribunal de Justicia consideró que era proporcionada la exigencia planteada por la normativa irlandesa y que, por lo tanto, era exigible el conocimiento de gaélico. Otra sentencia
también muy famosa de este Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el caso Lass, el caso Anton Lass, del 16 de abril del 2013. Es un caso en el que otra vez ciudadano neerlandés que vivía en Holanda fue contratado por una empresa belga que estaba situada en Amberes, en la zona, digamos, neerlandesa. Y en ese contrato se establecieron, en cuanto al despido y a la indemnización del despido, unas cláusulas en un contrato que estaba redactado en lengua inglesa. ¿Vale? Entonces, cuando finalmente este señor es despedido de su trabajo, él plantea que esas cláusulas del contrato redactadas en inglés son nulas y que por lo tanto pues, la cantidad de indemnización por despido es mucho más elevada que la que se preveía en esas cláusulas, y plantea que son nulas porque la legislación belga plantea que los contratos deben ser redactados, si se trabaja en la zona flamenca de Bélgica, deben ser redactados necesariamente en holandés. Por lo tanto, plantea el tribunal, ¿no?, la duda de cómo hay que interpretar esa normativa y si efectivamente produce o no produce esa nulidad, y si esa nulidad sería o no proporcionada a las finalidades perseguidas por esa ley. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a insistir en la importancia de la protección de la diversidad lingüística, plantea que efectivamente es un objetivo legítimo el de fomentar y estimular el uso, ¿no?, de la lengua neerlandesa en Bélgica, pero que tratándose de un contrato transfronterizo entiende que es absolutamente desproporcionado exigir que los contratos se encuentren redactados en lengua neerlandesa, ¿no? En este caso, el Tribunal de Justicia, a pesar de reconocer la finalidad legítima de la medida legislativa, sin embargo, entendió que no estaba justificada o que no era proporcional las consecuencias que se derivaban de su incumplimiento. Y plantearemos ahora el tercer caso, que a mí es uno de los que más interesantes me parece, por su relación también con todo el conflicto que hemos tenido judicial en Cataluña en relación a la cuestión del 25% de clases en castellano impuesto por el Tribunal Superior de Justicia, que este tercer caso es el caso Tilevich, al menos leyéndolo en castellano. Esta sentencia Boris Tilevich y otros, de 7 de septiembre de 2022, es un caso muy interesante en el que el Tribunal Constitucional letón eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en Luxemburgo a partir de una cuestión de inconstitucionalidad que tienen planteada por varios diputados del Parlamento letón, que son lusófonos, y que plantean la inconstitucionalidad de la ley de centros de educación superior en Letonia, que exige que todas las clases en las universidades de Letonia se den en lengua letona. Entonces, plantean el conflicto en términos de vulneración del derecho europeo, de afectación a la libertad de establecimiento, ¿no?, que se puede realizar por parte de centros universitarios en Letonia al realizar esta exigencia. A mí esta sentencia me parece muy interesante porque, pues evidentemente, el TJUE vuelve a retomar esa idea de que es un objetivo legítimo, la de la fomento y protección de lenguas que sean oficiales. Señala que la cuestión de la enseñanza es especialmente sensible e importante en cuanto al objetivo de promoción y defensa de lenguas oficiales, y valida que el planteamiento letón es perfectamente, digamos, compatible con la normativa europea, siempre que esta obligación de establecer las clases en letón tenga dos excepciones. Una, en la formación en términos de cooperación europea o internacional, o sea que los programas Erasmus, digamos, queden al margen, y de que exista la posibilidad de que si lo que se estudia son lenguas o cultura de otras lenguas, ¿no?, si se estudian otras lenguas, pues evidentemente estas asignaturas puedan realizarse en esas otras lenguas, ¿no? Pero por el resto acepta esta idea
de obligatoriedad de la lengua letona en todo el sistema universitario. Este caso, para mí, el caso letón, es el que salvando muchas distancias, pero que puede ser útil para inspirar muchas de las políticas lingüísticas inmersivas que planteamos en nuestros respectivos países, ¿no? Saltando ahora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para repasar un poco su posición, me gustaría empezar precisamente por cómo ha abordado la cuestión letona. Porque sabéis también que existe ya desde hace unos años un diálogo entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo, donde en materia que tienen que ver con derechos humanos intentan dialogar para ir configurando una jurisprudencia que sea compartida y que sea coherente. Por lo tanto, el caso letón, abordado por Estrasburgo, yo creo que incorpora las mismas ideas que el caso letón abordado por Luxemburgo. Hay 3 sentencias, 2 que son de 2023, que son la de la sentencia Valiuna y otros contra Letonia de 14 de septiembre de 2023, la de Djibouti y otros contra Letonia del 17 de noviembre de 2023, y finalmente la de Jeri y otros contra Letonia de 18 de julio del 24, que hace relativamente. Estas 3 sentencias analizan demandas individuales interpuestas por estudiantes rusófonos o por padres de estudiantes rusófonos contra el sistema de inmersión en Letonia y como única lengua del sistema educativo. Y cada una de ellas analiza un segmento distinto del sistema educativo. La primera que os he dicho analiza las escuelas públicas, la segunda analiza las escuelas privadas y la tercera de ellas, la de este verano, analiza la educación infantil. ¿Vale? En todas ellas, Estrasburgo valida el sistema letón de inmersión. Estamos hablando también, para ubicarnos, Letonia es un país con 2,2 millones de parlantes de letón, para que tengamos también las dimensiones en la que. ¿Qué dice? Y vamos ahora juntando estas 3 sentencias que dice Estrasburgo sobre el sistema educativo letón y la Constitución que dice que proteger el letón y fortalecerlo como lengua oficial es un objetivo legítimo. Segundo, esta idea ya la teníamos, ¿no? Vamos a 2 ideas que son nuevas. Una, la necesidad de eliminar los efectos de la represión lingüística del sistema jurídico anterior. O sea, entiende que refuerza el objetivo legítimo, la idea de que lo que están haciendo las autoridades letonas es revertir una fase histórica previa de imposición del ruso, en este caso, ¿vale? Lo cual yo creo también puede plantear ciertos paralelismos, ¿no?, con nuestra historia también de 40 años de dictadura y de represión lingüística. Y finalmente, una tercera idea es que Estrasburgo pone en valor que el esquema que plantea Letonia es el de un único sistema educativo que entiende que facilita la igualdad de oportunidades a todos los alumnos con independencia de cuál sea la lengua de la familia, ¿no? Porque lo que da como resultado es que todos los alumnos acaban conociendo el letón, que es la lengua oficial, con igual intensidad y con igual nivel. Esta reflexión también es muy interesante, porque al menos en Cataluña también tenemos el sistema de conjunción lingüística con un único sistema educativo y por lo tanto, digamos, en este punto, ¿no?, son sistemas muy parecidos, ¿no? Estrasburgo dice, este esquema es correcto, es respetuoso con los derechos humanos y es proporcionado siempre que se respeten dos ideas, que los programas internacionales estén al margen y que la enseñanza de otras lenguas pueda ser en esas otras, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que esta cuestión queda ya totalmente resuelta. ¿Qué me parece muy interesante del caso de letón? Bueno, como decía, algunas cosas muy extrapolables al menos a la realidad catalana. Es un claro ejemplo de pronunciamiento jurídico de derecho colectivo, o sea, lo que está teniendo en cuenta en todo momento es la idea de proteger y promover la comunidad lingüística letona. Introduce una idea que a mí me parece muy interesante y que la discutimos mucho en unas jornadas que tuvimos en junio en Barcelona junto con gente de toda Europa,
y no había una posición unánime, pero en todo caso a mí me parece, yo comparto la posición de Estrasburgo en este sentido, de que el letón, o sea, la relación letón-ruso, el hecho de que el letón sea una lengua pequeña y el ruso sea una lengua muy grande, es un elemento a tener en consideración, ¿vale? No es lo mismo resolver un conflicto entre letón y ruso, por lo tanto yo diría entre catalán y castellano, que un conflicto entre pues, francés y holandés en Bélgica, ¿no? O entre francés y alemán en determinadas zonas de Bélgica. La cuestión de las dimensiones de las lenguas que están en conflicto es un elemento también a tener en cuenta para justificar la mayor protección de la lengua que se encuentra en situación de sus dimensiones mucho más minoritarias, ¿no? Sin embargo, hay dos cosas que no nos sirven en el caso letón. Una, que evidentemente en Letonia hay una única lengua oficial, por lo tanto no se da todo el debate de qué pasa cuando hay más de una lengua oficial, ¿vale? Y la otra es que este pronunciamiento que hace Estrasburgo se hace sin tener en cuenta la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que es un instrumento del Consejo de Europa, por tanto podría tenerse en cuenta Estrasburgo, porque Letonia no es firmante de esta carta, ¿no? Por lo tanto, bueno, en nuestro caso, si tuviera que analizarlo, sí que estaría esta cuestión, y yo creo que nos avala, pero en cualquier caso tengamos en cuenta que estos pronunciamientos no tienen en cuenta la cuestión de la carta. No sé cómo vais, si os he agobiado mucho. No, aquí todo ben, podes continuar, sí, ainda temos... Sí, avanza que... Vale. Bien, hablando de Estrasburgo, me gustaría hablar como mínimo de un par o tres de casos más, ¿no? Digamos, de situaciones que he abordado. Por un lado, siempre que hablamos de derechos lingüísticos, debemos tener en cuenta el caso belga, ¿vale? El caso belga es el primer caso que se sometió a análisis del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una sentencia muy antigua, de 23 de julio de 1968, ¿vale? Y allí se sometían a discusión del tribunal el respeto del derecho a la igualdad y del derecho de acceso a la educación en cuanto, digamos, a grupos de familias que residían en zonas históricamente neerlandófonas y que querían escolarizar a los hijos en francés. Entonces, allí Estrasburgo dejó clara una idea que a mí me parece muy, muy interesante, que es, deja muy claro que el convenio no tiene por efecto garantizar el derecho a una instrucción impartida en la lengua de su elección. O sea que no existe un derecho a elegir la lengua en la que educar a los hijos, sino que la cuestión de la elección de la lengua responde, por lo tanto, a intereses mucho más supra-individuales, ¿no? Esta idea de que no existe un derecho individual a escoger la lengua que debe ser escolarizada a tus hijos, aunque estemos hablando de lenguas que son oficiales en ese territorio, en este caso el conflicto flamenco-francés, a mí me parece muy interesante como para incorporarlo en esta perspectiva mucho más colectiva. Y esta idea se ha ido repitiendo desde el 68 hasta hoy en las sentencias que ha ido abordando Estrasburgo. Solo hay dos excepciones en las que sí que ha entrado mucho más a reconocer este derecho de los padres en cuanto a la elección de la lengua, que son en casos de territorios que se encuentren ocupados, digamos, en situación de conflicto, ¿no? Una es en cuanto a los griegos que se encuentran en el norte de Chipre, y otra es en el caso de los moldavos que se encuentran en la zona de la República de Transnistria y que, por lo tanto, es la zona ocupada, digamos, políticamente por parte de las autoridades filorrusas, ¿no? Estos son los dos únicos lugares donde
donde sí que ha reconocido estos derechos, pero me parece que son casos claramente excepcionales. Y finalmente me gustaría hablar del caso kurdo. El caso de la lengua kurda o de los kurdohablantes o de los kurdos es un caso que es un grupo de casos que ha dado pie al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pronunciarse sobre la vinculación de los derechos lingüísticos con otros derechos del convenio. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el derecho digamos, lingüístico a la lengua, a la utilización de la lengua no aparece proclamado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y si bien es verdad que ya ha dejado claro Estrasburgo que no se pueden resolver estas cuestiones desde la perspectiva del artículo 2 del protocolo adicional primero, que es de reconocer el derecho a la educación. Cuando habla de derecho a la educación no se puede incluir esta cuestión, en consonancia con la jurisprudencia sobre el caso belga. Pues en el caso kurdo sí que ha dado pie a hablar de la relación que tiene la cuestión lingüística con la libertad de expresión, con la vida privada y con la cuestión de la prohibición de discriminación. ¿Vale? Ahí me gustaría resaltar, ya para ir finalizando, 3 casos muy concretos de los últimos años en relación a los kurdos que abordan esta cuestión. Uno es el caso Şükran Aydin y otros contra Turquía, evidentemente, del 22 de enero de 2013, en el que en un proceso electoral se prohibió a los candidatos kurdos de utilizar la lengua kurda en los actos electorales. Entonces, el Tribunal Europeo consideró que esta prohibición vulneraba el derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, aquí tenemos conexión, ¿no? Uso de lengua propia, materna, minorizada, etc. En este caso no oficial, porque en Turquía no es la de la Comisión de Lengua Oficial, vinculado a la libertad de expresión. Otro caso es el caso Nusret Kaya y otros contra Turquía del 22 de abril del 14, en el que se analiza la prohibición por parte de Turquía de que los presos kurdos en cárceles turcas deban utilizar el turco en las llamadas a su familia y no puedan comunicarse con sus familias en kurdo. En este caso, también Estrasburgo consideró que la necesidad de mantener un contacto estrecho con las familias pasaba por encima de las normas de seguridad, de la normativa de seguridad que quisiera plantear en este sentido Turquía, y que había existido esta norma, suponía una vulneración del artículo 8 del derecho a la vida familiar previsto en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y finalmente la última de ellas es el caso Semir Guzel y otros contra Turquía de 13 de septiembre del 2016, en la que se persigue penalmente el presidente de un partido kurdo por haber permitido el uso del kurdo en una asamblea del partido, y por lo tanto existe como una, en este caso es como una vuelta más a la tuerca, ¿no? No es tanto por haber utilizado, sino por haber permitido que un tercero utilizara en una reunión el kurdo, ¿no? Y en este caso también Estrasburgo planteó la vulneración del derecho a la libertad de expresión. Bien, yo con todo esto he intentado hacer un poco de panorama, igual un poco pesado, pero bueno, un poco intenso, de la cuestión jurídica, cómo ha sido abordada desde varias miradas por parte de Estrasburgo y de Luxemburgo. ¿Cuáles son las conclusiones, a mi entender, que podemos sacar de todo esto? En primer lugar, tener claro, como decía al principio, que los derechos lingüísticos responden a una realidad que es muy compleja, derivada del fenómeno lingüístico en sí, que ya lo es, y de la pluralidad de las realidades jurídicas y de las realidades sociolingüísticas que existen en los distintos estados, tanto de la Unión Europea como del marco del Consejo de Europa. Cuando litigamos en relación a estos derechos, nuestro objetivo no puede ser otro que fortalecer estos derechos, especialmente en aquellos estados, como el Reino de España, que no tienen asumido su carácter plurilingüístico. Es evidente que no es lo mismo litigar esta cuestión en Bélgica, en Suiza, que en el Reino de España, ¿no? Hay
una falta de reconocimiento y de sensibilidad plurilingüística por las instituciones del Estado y, por lo tanto, la litigación debe servir, ¿no?, para fortalecer este reconocimiento, para construir y generar este reconocimiento. Aquí es donde, a mi entender, las enseñanzas del Tribunal Europeo de Estrasburgo y del juez Luxemburgo nos permiten tener un discurso muy fuerte en cuanto a legitimidad, ¿vale? Ambos tribunales dejan muy claro que promover una lengua oficial es un objetivo legítimo, ¿vale? Y estas últimas sentencias, yo creo, de Estrasburgo nos vienen a plantear, por la forma de entender el sistema, las bondades del sistema educativo letón, también nos vienen a hablar de la importancia de la igualdad promocional, yo creo, ¿no? O sea, de entender que la cuestión de las lenguas no se puede abordar como todos somos iguales, todas las lenguas son iguales, sino que hay unas que necesitan más promoción que otras, y que la igualdad quizá no tiene que ser ab initio, ¿no?, sino que tiene que ser proyectada como objetivo de futuro y, por lo tanto, aceptando un cierto desequilibrio y una cierta desigualdad como medidas de discriminación positiva. Esto, evidentemente, es muy embrionario, pero yo creo que es un camino que se está abriendo y que estas sentencias precisamente avalan. Yo creo que es importante también que recuperemos una idea que quizá con tanta propaganda sobre la normalización jurídica y política a veces perdemos de vista, ¿no?, que es esta idea que en aquellos contextos en los que ha habido represión lingüística muy intensa y muy prolongada, a partir de largas dictaduras, existe una obligación de promoción reforzada distinta digamos, a los estados en los que esta represión no ha existido, ¿no? Y por lo tanto aquí nosotros también tenemos unos argumentos obtenemos más legitimidad en nuestra argumentación en los litigios, insistiendo en este elemento histórico. Y dos cuestiones más. A mí me parece que lo que puede sustentar nuestros litigios, nuestros argumentos, es la cuestión sociolingüística como un instrumento para los litigios, que yo creo que no hemos tenido suficientemente en cuenta muchas veces en el pasado, ¿vale? Dibujar y documentar mediante estudios, mediante datos, documentos, periciales, cómo la situación sociolingüística es, o sea, cuál es la situación sociolingüística, ¿vale? A mí me parece que es necesario que insistamos en todos los litigios de entrada, porque además nuestros jueces no nos hacen caso en esto, ¿vale? Y van a tener que hacernos caso tarde o temprano, ¿no? Pero a mí me parece muy importante que expliquemos cuál es la realidad y, sobre todo, cómo estamos viviendo una situación de retroceso y, por lo tanto, cómo la situación de retroceso justifica todavía más estas medidas de promoción y la necesidad, digamos, de tutelar y de proteger a estas lenguas, ¿no? Porque al final la idea de oficialidad es la idea en la que se refugian, ¿no?, todas esas decisiones que son adversas a las lenguas minorizadas adoptadas por los tribunales de justicia. Es en sí un concepto que está vacío de contenido y que es necesario que nosotros lo dotemos de contenido. En mi perspectiva, la lengua oficial, cuando se trata de una lengua minorizada, significa que incluye una garantía de supervivencia de esa comunidad, ¿vale? Si esa oficialidad no sirve para garantizar la supervivencia de esa lengua minorizada, entonces ese concepto de oficialidad es absolutamente inútil, porque esa lengua va a desaparecer. Y para que nuestras lenguas minorizadas no desaparezcan, deben preservar espacios de hegemonía y espacios donde el uso social sea absolutamente mayoritario. Por lo tanto, todas esas medidas que vayan destinadas a la creación de estos espacios y a la promoción de estos espacios deben ser entendidas como formas de aplicación de esta oficialidad. Sé que lo que digo no es lo que está diciendo nuestro Tribunal Constitucional, pero me parece que esta es una lucha
digamos, de largo recorrido, en la que estas cuestiones que tanto nos cuesta plantear aquí son vistas en los espacios internacionales de una forma mucho más lógica y comprensiva, y que después de la jurisprudencia que lleva planteando estos tribunales en los últimos 30 años es evidente que nos da la razón. Así que espero que os haya sido útil y que podáis utilizar alguna de las cuestiones que ha planteado. No sé si queréis que hablemos un poco. Hai algunhas preguntas? Sí, hai tempo e ademais hai preguntas. Vexo xa máis levantadas, pero antes de nada quero preguntarche algo. Que viabilidade ves a luz de, sobre todo, isto último que comentas, unha demanda enfocada por familias que consideran que a lingua galega ten moi pouca presenza no ensino do seu fillo, concretamente? Como verías unha demanda enfocada dunha familia afectada que ve como periga a lingua galega, claro, isto é precisamente o polo oposto a política xudicial, non, das familias castellanofalantes belixerantes co catalán en Cataluña. Como ves esa demanda? Pode prosperar? Documentado con todo isto que me parece fundamental, con periciais que desgraciadamente sí que os temos, como sabes, a política educativa en Galiza fixo que os centros de ensino se converteran en espazos incluso denominados hostís para os galegofalantes, para nenas e nenos galegofalantes. Yo creo que toda la explicación que yo he ofrecido va en la línea precisamente de justificar espacios en lo que es el ámbito educativo. Sí que es uno de los ámbitos en los que creo que hay más, aunque sea todo muy incipiente, y esto es en los ámbitos en los que creo que hay más decisiones judiciales en términos de la jurisprudencia de Estrasburgo. Y yo creo que efectivamente esta jurisprudencia está destinada a blindar los espacios de inmersión en lengua minorizada. Al menos es como yo entiendo esta jurisprudencia. Déjame que abra un paréntesis. Supongo que hay algo también de la mirada que cada uno tiene, ¿no?, cuando lee estas sentencias, porque curiosamente la sentencia del caso belga, que yo entiendo que nos sirve para justificar la política educativa lingüística de la educación en Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia la utiliza para imponer el 25%. O sea que a veces una sentencia la ves en un sentido y luego el tribunal la recibe o la recepciona en un sentido claramente contrario. Pero en lo que tú estabas planteando, yo creo precisamente que no son equiparables las peticiones que hacen las familias castellano parlantes, que yo creo que, ¿no?, en esta lógica que planteaba se asemejarían mucho más al planteamiento de las familias rusófonas, sí, ¿vale?, que a los planteamientos que hagan las familias que son parlantes de una lengua que está en proceso de minorización. Porque estas son las que sí que están protegidas para exigir espacios espacios monolingües, ¿no?, y espacios de hegemonía de esa lengua, y evidentemente un espacio de educación en esa lengua, que además, si vamos al artículo 8 de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, dice, aunque debería decir minorizadas, ese artículo 8 que regula la cuestión educativa, veréis que el nivel de protección que suscribió el Reino de España para galego, euskera y catalán es precisamente la garantía de que puedas escolarizar a tus hijos en todo el sistema educativo exclusivamente en un sistema inmersivo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que los argumentos están a nivel jurídico, a nivel teórico, y luego para mí hay una cuestión que es muy importante, aunque no va exactamente a lo que tú me has planteado, pero yo lo digo igual, que es que aquellos que han estudiado, que han comparado
modelos educativos y han comparado, concretamente el estudio existe comparando el modelo vasco, que tiene 3 modelos, ¿no? en sí mismo, el modelo valenciano también, de varios sistemas, ¿no? Algunos con porcentajes, otros con inversión y tal, y el modelo catalán, con inversión en todo el sistema. El estudio de los resultados nos demuestra que el único sistema que garantiza que todos los alumnos aprenden, ¿no? ambas lenguas es el sistema de inversión en lengua minorizada. Y por lo tanto, si realmente lo que queremos es que los alumnos aprendan las 2 lenguas, esto pasa porque se escolaricen en solo la lengua minorizada, ¿vale? Porque luego ya el contexto social y el contexto, digamos, mediático ya realiza, ¿no? ya reequilibra en la otra dirección. Por lo tanto, yo creo que incluso desde esta perspectiva de modelo, estas familias, más allá de sus derechos, ¿no? digamos, a la hora de plantear los derechos de toda la comunidad educativa, lo que realmente está justificado es el sistema de inversión. Moi ben, pois lamentando moitísimo agora mesmo non podemos dar xa lugar a seguintes palabras. Agradecerche, Vanet, toda a túa disposición, moitas grazas por esta maravillosa ponencia, porque nos parece moi clarificadora dende aquí, ábrennos moitísimas liñas, seguiremos ao longo do día dándolle voltas. Unha mágoa que non poidas estar aquí entre nós porque seguiríamos agora, que vamos ter unha pausa. Como digo, pois moitas gracias. Vémonos nas seguintes luitas, que supoño que dará moito que a lingua dá para falar moito e en moitos espazos e en moitos foros. Unha vez máis, obrigada, e agora temos unha pequena pausa. Por seguir organizando actos como estos, que yo creo que son imprescindibles y que nos obligan a seguir pensando y creando estrategias y así que un abrazo y nos vemos pronto. Chao.